del Ministerio de Hacienda porque hoy es día de anuncios de aumentos salariales. Dani Brites está en la conferencia. Vamos rápidamente ahí. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan hoy. Estamos nuevamente comunicando una decisión que tomó el gobernador Valdés respecto de incrementos salariales. Estamos anunciando hoy el tercer incremento en lo que va del año. Estamos recién en el mes de mayo y este sería ya el tercer incremento. El gobernador toma la decisión de avanzar en la recuperación salarial atendiendo a varios aspectos, entre otros el problema inflacionario que nos plantea un gobierno nacional que mes a mes nos sorprende con incrementos de inflación que parecen no tener techo y lamentablemente esto afecta la economía de todos los sectores. En ese sentido, la decisión tomada por el gobernador incluye medidas de alcance general y particular y son aplicadas de manera inmediata, es decir, estas correcciones salariales, estos incrementos ya se van a aplicar con el sueldo de mes de mayo, un sueldo que, como es de práctica habitual, se paga en la última semana del mes en el cual se liquida y se paga y se trabaja es exactamente en el mismo mes. Una cuestión que, como siempre digo, parecería ser ya algo que naturalizamos. En realidad es una de las pocas provincias del país que tiene este tipo de cronograma de sueldos. En ese sentido, los incrementos salariales alcanzan tanto a los activos como a los jubilados, debido a que las correcciones salariales de los activos son de carácter remunerativo, es decir, también los jubilados, y haciendo un esfuerzo el Instituto de Previsión Social, también los va a liquidar con los haberes del mes de mayo. El gobernador nos ha dado instrucciones concretas de generar un incremento salarial del 10% por encima de lo que se cobró el mes anterior, con lo cual, para que eso suceda y teniendo en cuenta, digamos, las características muy diferenciadas, digamos, que tienen cada uno de los sectores, nosotros nos vemos obligados a generar, digamos, el andamiaje administrativo para que esa decisión administrativa se plantee, y a partir del mes de mayo van a cobrar un 10% más de sueldo de ingresos de bolsillos si uno lo compara con el mes inmediato anterior. En ese sentido, sabemos también que este 10% más es para el caso de los sueldos iniciales, porque también aquellos sueldos que tienen mayor antigüedad, por supuesto que este porcentaje va a crecer un poquito más. En ese sentido, con estas medidas, la gestión del gobernador Gustavo Valdés exhibe un aumento salarial acumulado de bolsillo, es decir, si uno compara, digamos, el mes de enero con lo que va a ser la liquidación de mayo, hay un incremento de un 60%. Esto lo podemos validar, son todos los ingresos de los trabajadores activos, con lo cual claramente este 60%, insisto, no es una cuestión menor, va muy por encima de lo que sería la inflación hasta este periodo, que, entendiendo los niveles inflacionarios del mes de abril, es probable que el mes de mayo haya un número muy similar, con lo cual estaría acumulándose en este año 2023 una inflación en el orden de un 40% aproximadamente en estos 5 meses. Sin embargo, los incrementos salariales han llegado al 60%. Como les comentaba recién, esta decisión del gobernador de incrementar los salarios tienen particularidades al momento de la bajada a cada uno de los sectores, y en ese sentido podemos mencionar que en la administración general estos aumentos en la asignación de clase de todas las categorías. La asignación de clase, como siempre lo mencionamos también, es un componente que tiene al salario básico más la responsabilidad funcional, es decir, aquellos agentes de la administración que tienen alguna responsabilidad mayor, como puede ser un jefe de área, un jefe de servicio o algún director, también, digamos, es tenido en cuenta este incremento.
Además, se incorporan 10.000 pesos netos de bolsillo en el Código 134 para todas las categorías, y también esto incluye a los excombatientes de Malvinas, que también tienen un incremento en este sentido. Por lo tanto, también ya a partir del mes de mayo van a tener esa corrección. Otro de los sectores que también tiene una particularidad al momento de la liquidación de los haberes es el sector de vialidad provincial. Vialidad provincial tiene una característica propia, que toma un valor de referencia del escalafón y sobre ese valor de referencia se hacen los incrementos, y a partir de ahí genera un esquema piramidal, digamos, en función a la responsabilidad y antigüedad, y también se corrige un 10% a partir del mes de mayo. En el caso de seguridad, otro de los sectores muy importantes, el caso de seguridad abarca servicio penitenciario y policía. Venimos generando incrementos constantes del valor punto. El valor punto es el valor en el cual se calcula, digamos, los salarios, que también tiene un efecto piramidal y por supuesto es de carácter remunerativo, por lo tanto también va al sector de los jubilados. En el mes de mayo el incremento será de un 10% del valor punto, se eleva el mínimo garantizado también en 10%, y se agregan 10.000 pesos neto de bolsillo en el Código 179, que es un código específico que tiene la policía, que es también de carácter remunerativo. En cuanto a salud pública, que acá hacemos una aclaración, digamos que estarían dentro de lo que es la administración central, también tienen algunas particularidades que vamos a aumentar, que tiene que ver con las guardias médicas, un incremento del 10%, y también para los residentes, tanto residentes becados por provinciales y nacionales, que también se va a generar un incremento, porque generalmente las becas nacionales no sufren modificaciones y cuando las sufren son realmente muy bajas. Entonces entendemos que son profesionales que están en su etapa final de formación y que también van a recibir este 10%, al igual que las becas de fortalecimiento, las becas de enfermería y las becas del programa de Más y Mejor Trabajo, que también va a tener su correlato de incremento. Por otra parte, también queremos comunicar que el sector docente también tiene la misma característica de correcciones ya a partir del mes de mayo. En ese sentido, para el sector docente se incrementa el básico en un 10%, y con esta mejora que estamos anunciando, los aumentos al básico en lo que va del año, solo para el sector docente se incrementaron un 70%. Si uno compara los importes entre el mes de enero y mayo. Es decir, todos los docentes de las provincias van a cobrar ya con el sueldo de mes de mayo por un cargo en el orden de los 165.000 pesos de bolsillo por todo concepto. Insisto, ya desde el mes de mayo. Estamos claramente por encima de los niveles inflacionarios. Y por otra parte, dentro del componente del salario del sector docente también se mantiene el Fondo Compensador Provincial Docente en la cuantía de 25.500 pesos, que hace, digamos, y conforma que el sueldo de bolsillo por todo concepto llegue a 165.000 pesos. Una de las consideraciones que muchas veces trascienden los medios, que tiene que ver, digamos, con la canasta básica y qué tan lejos o qué tan cerca podemos estar o no de la canasta básica. Sabemos de una canasta básica en el orden de los 170.000 pesos. Nosotros, la canasta básica se compone por el ingreso familiar con dos hijos a cargo, con dos menores a cargo, con lo cual cada menor cobra alrededor de unos 15.000 pesos de salario familiar, es decir, unos 30.000 pesos más. Por lo tanto, por ejemplo, en este caso, si tomamos al salario docente y le agregáramos 2 asignaciones por hijo, serían 30.000 pesos más y llegarían a 195.000 pesos
muy por encima de lo que estableció el INDEC como canasta básica total. Sabemos también que esta inflación golpea absolutamente a todos los sectores y por eso el gobernador muy conteste ante esa situación que si bien es responsabilidad del gobierno nacional, el gobierno de la provincia y en función a mantener siempre un equilibrio presupuestario que nos permita, digamos, sustentabilidad en el momento de la toma de decisiones, el gobernador claramente avanza en ese sentido. Esta inversión implica desembolsos para todos los sectores en el orden de unos 2.500 millones de pesos adicionales que el Estado provincial va a volcar al salario de los trabajadores y lo que representa aproximadamente anualizada esta inversión en el orden de los 21.000 millones de pesos. De esta manera comunicamos cuál es el impacto en cada uno de los sectores, pero me gustaría, antes de concluir y después dejar abierto a la posibilidad de preguntas de los medios presentes, mencionar esta situación. Estamos atravesando un esquema inflacionario, que para nosotros también es un dato. Sin embargo, el salario de los trabajadores este año ha crecido en torno a un 60%. Es la primera vez que estamos frente a una recuperación salarial de semejante magnitud. Aproximadamente, si uno lo compara incluso con alguna estimación que se pueda hacer el INDEC al mes de mayo, que si bien todavía no está publicado porque faltan unos días terminar, seguramente andará en el orden de un 40%, es decir, los salarios de los trabajadores en la provincia de Corrientes va por encima de la inflación, es decir, estamos recuperando el salario real de los trabajadores en alrededor de un 20% por encima de la inflación en el mismo periodo. Esto es una cuestión no menor, es una inversión muy significativa que lleva adelante el gobernador Gustavo Valdés. Insisto, esto se va a aplicar, como él mismo lo anunció en el transcurso de esta semana, se va a aplicar ya con los sueldos del mes de mayo. Nosotros estamos avanzando desde el punto de vista técnico en ultimar los detalles de los procesos de liquidación, porque como siempre le menciono, son procesos que tienen su complejidad, pero lo que está claro, digamos, que como uno de los ejes de política pública llevada adelante por el gobernador Gustavo Valdés, la recuperación del salario real de los trabajadores del Estado correntino claramente es un hecho. Así que sin más, dejamos abierto las posibilidades de pregunta a quienes lo deseen. Invitamos a formular alguna pregunta. Buen día, ministro. Juan Mondás, de Radio Sudamericana y Canal 5. Teniendo en cuenta las rispideces que en los últimos tiempos había provocado la cuestión salarial por parte de los gremios docentes, si pudiera desglosarnos eso que hacía referencia a que con este incremento el salario mínimo del personal docente pasa a 165.000 pesos. ¿Sí dijo así, sí, ¿no? Efectivamente, a partir del mes de mayo, sueldos que, insisto, ya están en proceso de liquidación y que seguramente el gobernador lo va a anunciar a través de sus redes sociales en el transcurso de la semana entrante. Ningún trabajador de la educación cobrará como sueldo inicial por debajo de 165.000 pesos mensuales. Tengamos presente que la paritaria nacional, donde muchos de los gremios que también tienen representación en la provincia de Corrientes participan en el ámbito nacional, ha establecido un mínimo de 130.000 pesos. Por lo tanto, queda demostrado que claramente la inversión salarial es prioritaria y estamos 35.000 pesos por encima de lo que estableció la paritaria nacional. También entendemos que esta recuperación de 165.000 pesos del sueldo inicial únicamente es representativa de un 19% del total de la población docente, porque el resto tiene otros cargos o otras horas cátedras. Por lo tanto, los valores empiezan a trepar a partir de 165.000 pesos en adelante. Ministro, Raúl Acevedo para Radio 2, tiene que ver con lo que mencionó en varios ítems y no solamente en lo que es Administración Central, también lo mencionó en Seguridad y en Salud. ¿Los 10.000 pesos es por fuera del 10%? Mencionó. Sí, el 10%
para simplificar, y muchas veces es un poco complejo, digamos, la manera de comunicar, pero básicamente para que todos nos entendamos, vamos a tener todos los trabajadores un 10% más de bolsillo, todos los trabajadores, como mínimo. Para llegar a ese valor del 10%, por supuesto que cada sector tiene su propia particularidad en el momento de la liquidación y por lo tanto generamos, digamos, la corrección de algunos conceptos que totalizan un 10% de incremento de bolsillo a la totalidad de los trabajadores de todos los sectores. Por eso mencionaba recién que nosotros veníamos abonando al mes anterior 150.000 pesos de sueldo inicial sin antigüedad y sin salario familiar. En el sector docente vamos a pasar a 165.000 pesos, es decir, va a incrementar, va a subir a partir del mes de mayo, sueldo que se abona a partir de la semana que viene, 15.000 pesos más. En este caso y en este ejemplo, hay otros sectores que tienen su particularidad, pero lo mencioné por ser uno de los sectores que representa aproximadamente un 60% de lo que serían los trabajadores activos. Ministro, buenos días. Belén da Costa para Radio El Litoral. Usted mencionaba en una parte el incremento también para las becas de los trabajadores provinciales, que es uno de los sectores que también ha reclamado pertenecientes a los ministerios de Justicia, Desarrollo, ¿no? Sí, efectivamente. Dentro de lo que es el sector de correcciones de beca también tiene el mismo impacto. Ahí tenemos que hacer alguna individualidad y de pronto lo mencioné recién también, algunas características que tienen en el sector de salud pública y sobre todo las becas residentes, que son personas que están prestando un servicio activo en el ámbito de la salud, que también es abarcativo, o sea, no solamente a las becas de desarrollo social, sino también a otras becas que va a tener el mismo impacto, insisto, también a partir del mes de mayo. Ministro, buen día. Daniel Brites para Radio Corrientes. Hablaba de estas características particulares, el colega le preguntaba al sector docente, yo le voy a preguntar al sector de seguridad, porque también ha habido algunos reclamos y demás. El valor punto es un valor que no se mueve, digamos, que está por ley, siempre ellos cuando hacen sus peticiones hablan del valor punto y después hace algunas comparaciones con la provincia del Chaco, con la provincia de Misiones, que está por arriba, digamos, del sueldo de Corrientes. Y reclaman que cuando se dan aumentos siempre es del jefe, digamos, para casi a la mitad de la grilla de los policías son los que más incrementos tienen y no así los demás de abajo, digamos. En el caso de la particularidad que tiene el proceso de liquidación del sector de seguridad, el salario básico de los trabajadores de este sector está asociado a una X cantidad de puntos y en función al rango, esos puntos van incrementándose en el escalafón. Cuando nosotros anunciamos los incrementos salariales, básicamente lo que incrementamos es el valor del punto, no la cantidad de puntos, es el valor del punto, porque esa cantidad de puntos ya está establecida normativamente de manera preexistente para mantener justamente el esquema piramidal. En ese sentido, lo que nosotros hacemos es generar los incrementos, que en este caso es el tercero del año, digamos, en el cual estos incrementos corrigen el valor del punto. Al corregir el valor del punto se corrige absolutamente la totalidad del sueldo. Por eso el crecimiento que se da en el sueldo de bolsillo de carácter general. Tenemos que aclarar que ese valor punto del sector de seguridad es un valor que tiene que ver cómo se conforma el salario básico. Y el salario básico sabemos que es de carácter remunerativo y por lo tanto también tiene su correlato al sector de los retirados. En ese sentido, es la manera de corregir, no tocamos la cantidad de puntos, sino el valor del punto. De tocar cantidades de puntos, alteraríamos totalmente la pirámide y seguramente podríamos llegar a cometer algunos errores o diferencias en función al escalafón. No tengo acá exacto porque es una polinómica, No es cierto, el valor punto se corrige exactamente en todos los incrementos salariales. Esto lo podemos mirar y rever, digamos, absolutamente, y se van a dar cuenta que el valor
del punto básico del sector de seguridad se corrigió absolutamente en todos los anuncios anteriores. Es decir, en ningún momento se dejó de actualizar el valor punto, es decir, el valor monetario que tiene ese punto que se obtiene desde una polinómica. Es decir, insisto con esto, la manera de incrementar los salarios del sector es aumentando el valor punto. No tengo otra posibilidad de poder hacerlo, porque normativamente está definido la cantidad de puntos de acuerdo al escalafón. Lo que hacemos es cambiar el valor de cada uno de esos puntos, y eso lo hacemos absolutamente en todas las correcciones, en todos los incrementos anteriores. Si nosotros no modificáramos el valor punto como usted plantea, claramente los sueldos no crecerían. Respecto a las comparaciones que se hacen con otras provincias, que también es otro tema que muchas veces sale a la luz, tendríamos que hacer una comparación un poquito más amplia, ¿no? Es decir, tendríamos que comparar que hay otras provincias, como alguna provincia vecina, que por ejemplo tiene un punto más de coparticipación de hace 3 décadas. Por lo tanto, obviamente que los presupuestos son mayores y es probable que tal vez algún sector tenga algún valor levemente superior. Ahora, nosotros tenemos que ver que dentro de las posibilidades del presupuesto provincial y que la recuperación del salario de los trabajadores es un eje de política pública, y queda demostrado, digamos, en esta oportunidad, lo que le decía recién, si uno toma, digamos, el sueldo de bolsillo en el mes de enero y el sueldo de bolsillo del mes de mayo, que van a percibir la semana que viene, antes que termine el mes, hay un incremento de un 60%. Parece que no es una cuestión menor saber que los salarios en la provincia de Corrientes crecen por encima de la inflación a modo porcentual. Y esto lo puede validar cualquiera de los trabajadores del sector público. Y cuando corregimos salarios, también lo hacemos de manera remunerativa para que llegue al sector de los jubilados y pensionados, que también, haciendo un esfuerzo, el Instituto de Previsión Social lo abona en el mismo mes. Es decir, realmente estamos en una posición absolutamente ventajosa, en el cual se está demostrando, digamos, la decisión de ir mejorando el salario de los trabajadores por encima de la inflación, y los números son absolutamente claros en ese sentido. ¿Alguna consulta más? Ministro, damos por terminada la conferencia de prensa. Muchas gracias. 10:31, la palabra de Marcelo Rivas Piacentini. Aumento acumulado desde el inicio del año del 60% para los empleados públicos estatales. Un aumento referencial en el sector docente, lo habíamos adelantado también hace dos días cuando hablábamos del último aumento anunciado por Valdés y la comparación con el sueldo inicial en Misiones, ¿se acuerdan? 164.000, 165.000 finalmente es el inicial. Bueno, Dani Brites está en línea. Adelante, Dani. Gracias, Martín. Hablado en ronda de prensa, ministro. Se evalúa para al cierre de cada mes, lo que hacemos es enviarle la información al gobernador de cuál fue la evaluación general de las finanzas públicas. Y el gobernador, el tema salarial claramente es un tema de agenda permanente. No hay un mes específico en el cual se va a generar una corrección, sino que las correcciones son de manera constante. Estamos anunciando la tercera en el año en 5 meses calendarios. Estaba previsto una corrección en el mes de julio. Insisto, necesitamos cerrar el mes de mayo. Todavía falta muchos días para cerrar el mes. ¿Tiene falta el feriado de la semana que viene? ¿Hay fecha de arranque del programa? Bueno, estamos ultimando los detalles y a través, como siempre, de la feria del gobernador se va a dar a conocer. Estamos trabajando para que suceda y que la última semana esté a disposición el sueldo de los trabajadores. ¿Tendrá un control? Porque sabiendo que cada vez hay aumento, los comercios, por supuesto, eso, ¿y quién controla los precios? Bueno, no, a ver, acá ya hay una cuestión de responsabilidad social empresaria. Sabemos de algunas cuestiones que muchas veces ocurren, pero bueno, es un tema que nos quede y sí hacemos un mensaje a todo el sector de comercio, servicio, industria, en el cual tenga presente que más allá de los esquemas inflacionarios,
el gobierno vuelca a través de los salarios una inversión muy significativa de manera mensual. Estos recursos básicamente van al comercio, industria, al sector minorista, es decir, generan un proceso de reactivación muy significativa. No tenemos nosotros una cuestión vinculada a controles de precio como programa tal, como sí lo tiene el gobierno nacional, más allá que no los cumple, y en nuestra zona sobre todo ustedes pueden saber, digamos, que esto no se cumple, además es una herramienta que nunca funcionó en el país durante décadas, sin embargo el gobierno nacional lo anuncia con mucha insistencia como que esto sería la solución a los problemas, y claramente esta no es la solución. El gobierno nacional no está tomando medidas para corregir la inflación que nos golpea a todos los argentinos. Pero como gobierno podría sentarse con los marcadores del precio de la provincia. Nosotros dentro de lo que son las correcciones de precio, estamos hablando del último eslabón de la cadena. No son los formadores de precio el último eslabón de la cadena. Esto hay un problema estructural, hay un problema que el empresario no puede ser muchas veces competitivos con los tarifazos energéticos del gobierno nacional, no puede ser competitivo cerrando el país y la posibilidad de que no puedan ingresar productos importados. Esos son los problemas estructurales que hay que hablar. Nosotros ir y generar un control de precios a un negocio de cercanía no es la solución, claramente que no es la solución, porque no son formadores de precio el negocio de cercanía. Sí, estamos hablando de quien produce, digamos, estamos hablando de quien produce, estamos hablando de la necesidad de generarles ambiente al sector privado para que genere un crecimiento sostenido y no este tipo de intervenciones que muchas veces toma el gobierno nacional y que realmente son nocivas, y a prueba de ello me remito en los resultados que genera la inflación. Ministro, entonces teniendo en cuenta, bueno, hay dos feriados, disculpe la insistencia, pero el 24 podría estar en los cajeros. Ya estamos en breve, también el 23. En junio, bueno, se paga el medio aguinaldo, ya viene con estos incrementos, y después ya, ¿usted cree que así como vamos que en julio lo van a tener que dar aumento otra vez? Bueno, a ver, esto está claro, digamos, que estos aumentos de sueldo son de carácter remunerativo y por lo tanto también los aguinaldos también van a tener un incremento. Aguinaldo que también se paga dentro del mismo mes, es decir, en el mes de junio se va a pagar los 2 plus, el sueldo y el aguinaldo. Por lo tanto estamos hablando que va a ser un mes que el Estado va a volcar muchos recursos canalizados a través de los incrementos salariales de los trabajadores, insisto, tanto activos como jubilados. En ese sentido, y como mencionaba uno de los colegas recién, digamos, es decir, nosotros venimos analizando y evaluando y monitoreando, necesitamos que cierren los meses, entendemos las ansiedades que muchas veces nos llevan a intentar o inducir, digamos, alguna decisión. Nosotros nos vamos con datos concretos. El gobernador, cuando toma una decisión en ese sentido, lo hace con datos concretos y lo hace en un marco de una responsabilidad institucional, y sabemos que los salarios es sumamente importante. Entonces vamos avanzando muy bien. Insisto con esto, estamos creciendo porcentualmente por encima de la inflación, ese es un dato no menor, y además estamos pagando dentro del mismo mes en el cual se liquida, estamos pagando los saberes en la última semana. Ministro, usted no es político, es ministro de Economía justamente. ¿Estos reclamos cree que tiene que ver con más de la política, digamos, por el año? Bueno, si tuviéramos que ver, digamos, los reclamos que hubieron de algún sector autoconvocado, de algún sector sindical en el cual plantea una recuperación salarial, estos mismos sectores que están haciendo reclamos acá, que el sueldo no alcanza y que la inflación es alta, son los mismos que tienen representación en la mesa paritaria nacional, que determinó un salario inicial de 130.000 pesos y nosotros estamos en 165.000 pesos. Sin embargo, acá le parece poco, pero cuando se sientan en la mesa nacional parece ser suficiente. Llama poderosamente la atención. Si uno mira los números, sabemos que nosotros estamos 35.000 pesos por encima de lo que establece la paritaria de ese sector. Entonces, evidentemente, va más allá del reclamo. No por ello somos
miramos para otro lado en ese sentido, sino que la recuperación salarial es un hecho, estamos transitando la tercera recuperación salarial, incrementos que ya se van a liquidar con el sueldo de mayo. Bueno, ahí sigue la ronda de prensa, algunas preguntas, Martín, no sé si... No, clarito, yo creo que el mensaje recién lo conversábamos con Diego, este párrafo final del ministro, de alguna manera también desnuda la intencionalidad política de algunos en este momento político a muy poco de las elecciones. Si a nivel nacional están estos gremios que protestan en Corrientes contra el salario docente, avalando un salario inicial de 130.000, ¿por qué en Corrientes dicen, che, no alcanza y estamos en 165.000? Hace unos días estábamos comparando una publicación del diario El Territorio con el salario inicial de Misiones, 113.000. Entonces, evidentemente algunos están jugando a la política en el medio de todo esto. Te mando un abrazo, Dani, gracias por tu aporte. Gracias, Martín, abrazo. Casi las 11 menos 20 después de la pausa, porque nos pasamos un poquito, vamos a estar haciendo algunas lecturas más. Tenemos una consigna, hoy es día de sorteo. Sí, señor, ¿qué opinás del abandono de las inversiones nacionales en Corrientes? Esa es la pregunta que hoy te planteamos, la podés ver también en Martín Varela Periodista en Facebook. Nos vamos Autovía, Ruta 12, las casas que mostró Miguel Peloso ayer, que son 200 viviendas abandonadas en la zona del barrio Doctor Montaña. Promesa del Puente. La promesa del puente, las rutas del interior,